Bueno, habría tanto que tratar acerca de la virtud de la justicia, pero tal vez es conveniente que vayamos adelante y veamos la virtud de la templanza. Y la virtud de la fortaleza primero se trata la virtud de la fortaleza porque es más excelente que la templanza. Sí. En la cuestión 123. Segunda. El Tratado de la Justicia es larguísimo, ¿eh? Fíjense que estábamos en la... ¿Cómo? No, llega hasta la 122. Así que tiene muchas cuestiones. Porque... Sí, todo esto es acerca de la justicia y de la injusticia, habla de los tribunales, del juez, habla de otras virtudes que están conectadas con la justicia, muy especialmente habla de la virtud de la religión. La religión es una virtud anexa a la justicia, es una parte de la justicia. Y la oración es un acto de esta virtud de la religión. Pero aquí vamos a presentar en general las 4 virtudes cardinales y por eso pasamos a la cuestión 123, la fortaleza. Si la fortaleza es virtud, artículo 1, hay que decir que según el filósofo, en el segundo libro de la Ética, la virtud es aquella que hace bueno al que la tiene y que vuelve buena su obra, por lo cual la virtud del hombre, de la cual hablamos, es aquella que hace bueno al hombre y vuelve buena su obra. Ahora, el bien del hombre es ser según la razón, como dice Dionisio en el 4º capítulo del libro de los nombres de Dios. Y por eso a la virtud humana pertenece que haga al hombre y a su obra ser según la razón. Y esto sucede de 3 maneras. Este es el principio básico de toda la moralidad, ser según la razón. Secundum rationem esse, y está tomado de las obras de Dionisio de la Areopagita, en el capítulo 4 del libro sobre los nombres de Dios. Ser según la razón. De 3 maneras, entonces, sucede que la virtud humana hace al hombre y a su obra ser según la razón. De un modo, en cuanto la misma razón es rectificada, lo cual se hace por las virtudes intelectuales. De otro modo, en cuanto que la misma rectitud de la razón es instituida en las cosas humanas, y eso pertenece a la justicia. En tercer lugar, en cuanto se quitan los impedimentos de esta rectitud en las cosas humanas que hay que establecer. Ahora, de 2 maneras está impedida la voluntad humana para ponerlas.
de dos maneras está impedida la voluntad humana para seguir la rectitud de la razón. De un modo, porque es atraída por algo deleitable, a algo distinto de aquello que requiere la rectitud de la razón, y este impedimento lo quita la virtud de la templanza. De otra manera, porque la voluntad rechaza lo que es según la razón por algo difícil que le sucede. Y para quitar este impedimento se requiere la fortaleza de la mente, por la cual resista las dificultades, como el hombre por la fortaleza corporal rechaza los impedimentos corporales y los supera. Por eso es manifiesto que la fortaleza es virtud en cuanto que hace que el hombre sea según la razón. Aquí aparece el objeto específico de la fortaleza, rechazar impedimentos. ¿Y cuál es el impedimento? El impedimento es adherirse a lo fácil y rechazar lo difícil. Para obrar según la razón es necesario realizar cosas, o mejor operaciones, que son contrarias a los deseos de la sensibilidad. La sensibilidad, o sea, el apetito sensitivo, está atraído por bienes sensitivos. Ahora, en ciertas operaciones no aparecen inmediatamente los bienes sensitivos. Aparece la dificultad, y sin embargo hay que emprenderlas. Para hacer esto según la razón está la virtud de la fortaleza. Los animales tienen una fortaleza simplemente corporal y hacen actos difíciles buscando bienes sensibles. Por ejemplo, se pelean para buscar alimento, pero eso no lo hacen movidos por la razón o dirigidos por la razón, sino por el instinto. Por supuesto, el instinto a su vez está movido por la razón del creador, que establece la naturaleza de los animales, porque los animales no buscan el alimento de una manera totalmente irracional, pero no es una racionalidad propia de ellos. Los animales emprenden caminos largos o peleas entre ellos o cazan, lo cual es una forma de pelea, o tienen que correr, etcétera. Eso es difícil, pero no lo hacen guiados por la razón. En cambio, el hombre emprende acciones dificultosas para la sensibilidad, movido por la razón. Esto corresponde a la virtud de la fortaleza. La disposición anímica para obrar de esta manera corresponde a la virtud de la fortaleza. La virtud de la fortaleza, entonces, como se verá, no está directamente en la voluntad, sino en el apetito irascible, que es el apetito para conseguir bienes sensibles, arduos, difíciles. Pero en el hombre especialmente, la virtud de la fortaleza puede ejercitarse para establecer la justicia o para buscar bienes que solamente la razón entiende. Porque a veces hay que hacer acciones difíciles, no por un bien sensitivo. Por ejemplo, para pagarle a otro hay que esforzarse. Y eso corresponde a la razón. Y a la voluntad, que es justa. O sea, le quiere dar al otro lo que es suyo. Veamos entonces este artículo todavía. Por lo cual es manifiesto que la fortaleza es virtud en cuanto hace que el hombre sea según la razón. Veamos una objeción interesante
la segunda objeción. Dice la objeción que parecería que no es virtud la fortaleza, porque si es virtud o es teologal o teológica o intelectual o moral, pero la fortaleza no se contiene entre las virtudes teológicas ni entre las intelectuales, como se mostró por lo de arriba, ni tampoco parece ser virtud moral, porque como dice el filósofo en el tercer libro de la Ética, parece que hay algunos que son fuertes por la ignorancia o también por la experiencia, como los soldados, lo cual más corresponde al arte que a la virtud moral. Algunos se dicen ser fuertes por algunas pasiones, por ejemplo por el temor de los retos o del deshonor, o también por la tristeza o la ira o la esperanza. Pero la virtud moral no opera por la pasión, sino por la elección, como se dijo, por lo tanto la virtud no es, la fortaleza no es virtud. Esta es la objeción, no es la doctrina de Santo Tomás. Veamos la respuesta. Hay que decir que el acto exterior de la virtud, a veces algunos lo hacen no teniendo la virtud, sino por alguna otra causa que por la virtud. Y por eso el filósofo en el tercer libro de la Ética pone 5 modos de aquellos que de manera parecida se dicen fuertes, como ejerciendo el acto de la fortaleza más allá de la virtud. Lo cual sucede de 3 maneras. Primero porque van a lo difícil como si no fuera difícil, lo cual se divide en 3 modos. A veces esto sucede por ignorancia, porque el hombre no percibe la magnitud del peligro. A veces esto sucede porque el hombre tiene buena esperanza de vencer peligros. Por ejemplo, cuando tiene experiencia de haber vencido muchas veces los peligros. A veces sucede por la ciencia y un cierto arte, como sucede en los soldados, que por la pericia de las armas y el ejercicio no reputan graves peligros los de la guerra, estimando que ellos por su arte se pueden defender contra ellos, etc. De otro modo, obra alguien el acto de la fortaleza sin virtud por el impulso de la pasión o de la tristeza que quiere rechazar o de la ira. Y de una tercera manera por elección, pero no del fin debido, sino de algún bien temporal que quiere adquirir, por ejemplo el honor, la voluntad, o sea, la sensualidad y el lucro, o para evitar algún inconveniente, por ejemplo el vituperio, o la aflicción o el daño. Bueno, ustedes podrán leer, sea la objeción, sea la respuesta. Aquí Santo Tomás se refiere a algo muy importante en el orden moral. La virtud se puede imitar, se puede obrar de un modo que parece virtuoso sin serlo. Puede haber entonces personas que obren de una manera que parece fuerte, pero que no lo es. Aquí analiza por qué esas personas pueden obrar así. Algunos porque son ignorantes, son brutos, podríamos decir. Entonces, se largan a hacer cosas que son peligrosas, pero no saben que son peligrosas. Otros pueden ejercitar las obras de la virtud de la fortaleza por un cierto entrenamiento, que no es virtuoso. Por ejemplo, algunos soldados que van a la guerra por el entrenamiento, pero no por la virtud de la fortaleza. O se pueden realizar actos semejantes a los de la virtud de la fortaleza porque se buscan bienes que no son convenientes a la razón. Por ejemplo, alguien ejercita actos de la virtud de la fortaleza para tener más fama, o para tener más dinero.
algún explorador que va a buscar una isla perdida y emprende muchas dificultades para alcanzar el tesoro, pero no para perseguir el bien común, por ejemplo. Y esto sucede no solamente con la virtud de la fortaleza, sino también con otras. Esto era la temeridad, ¿no? Este acto en concreto sería temeridad, ¿no? Bueno, eso es un vicio, sí, es temeridad, pero una temeridad que parece fortaleza. A veces cierta temeridad parece fortaleza. Y a veces también cierta pusilanimidad puede parecer o fortaleza o prudencia, cuando en realidad no lo es. Esto sucede con todas las virtudes. Es muy importante cuando se aplica al orden teológico, porque a veces hay actos de caridad que parecen virtuosos, pero en realidad no lo son. Lo son solo externamente. Uno puede ejercitar actos que otro hace por caridad por un motivo malo, por ejemplo, por vanidad o por otro. Tengo una pregunta en concreto de esto, ya que abarca las virtudes. Entonces podríamos decir que el hombre, vamos a decir, el hombre religioso, hace actos que van contra su naturaleza por un motivo superior. Pongo usted en concreto la abnegación. Bueno, yo no utilizaría la palabra naturaleza, porque propiamente no son actos contra la naturaleza, sino actos contra las tendencias desordenadas de la sensibilidad. No, en concreto sí lo tengo, pero en concreto como sea un bien, pongo un ejemplo concreto. Yo sé que me tengo que alimentar tantas veces al día, pero por abnegación no lo hago. A su debido tiempo y me está desgastando mal a mi naturaleza, ¿no? Entonces decimos que es un acto que está haciendo por virtud, el ayuno, que sería el ayuno, que tiene una afinidad, como dice, de dominar las pasiones desordenadas, claro, pero que al fin y al cabo, si lo sigue, no estás con una disciplina, te causa un mal, que después te causa como gastritis, que te hace daño y después... Bueno, que el ayuno debe ser hecho según la razón. Santo Tomás tiene cuestiones sobre el ayuno también, ¿no? Porque eso está más adelante. Sí, cuando habla de la templanza, evidentemente habla también del ayuno, ¿no? Pero en el orden natural siempre hay que seguir la razón. Y en el orden sobrenatural hay que seguir la razón iluminada por la fe. O sea, directamente la fe que incluye la razón, podríamos decir. La fe que no solo se refiere a los misterios sobrenaturales, sino a los medios para alcanzar la vida eterna. Entonces, para que sea una virtud, se necesita la intencionalidad detrás. Sí, se necesita siempre la inteligencia que guía la voluntad hacia un bien. Y a su vez la voluntad con la justicia guía las otras potencias y las otras virtudes. ¿Hacia un bien objetivo y no subjetivo? Bueno, para mí este bien de bueno, es que el bien es un bien subjetivo, pero es un bien subjetivo inteligible, o sea, es un bien subjetivo que la razón reconoce como bien. Entonces, cuando es un verdadero bien, que la razón entiende como tal, la razón recta, está integrado en el bien común. O sea, se buscan bienes subjetivos con las virtudes, porque son disposiciones que permiten operar bien de manera tal que el sujeto se perfeccione. Es la persona que se perfecciona con las virtudes. Pero no se trata de bienes subjetivos en el sentido en que normalmente se entiende la subjetividad, es decir, una guía de las acciones por las pasiones. Las personas
que obran subjetivamente son las personas que se dejan llevar por sus apetitos desordenados, sea de la sensibilidad, sea de la voluntad. Vale, entonces, por ejemplo, aquí mencionó los que por entrenamiento, si yo en un acto virtuoso de me levanto temprano y me apuro lo más posible para llegar a hacer oración, por un acto virtuoso lo comienzo a hacer, ahora ya es un hábito, deja de ser virtuoso. No deja de ser virtuoso porque es guiado por la razón. Cuando es más fácil es más virtuoso que cuando es difícil. O sea, ahora que sí, digamos, ya conseguí el hábito, ¿es más virtuoso que cuando... Es más virtuoso, claro. ¿Ah, sí? O sea, Aristóteles ya enseñaba eso, ¿no? No, porque uno pensaría que como que tiene más mérito cuando cuesta más. No, la concepción realista de la virtud excluye esa posición. O sea, la virtud es tanto más perfecta cuanto más corresponde al bien personal. Entonces, cuando ya ha configurado de tal manera a la persona que obra naturalmente así. Eso es la segunda naturaleza. Claro. La idea de segunda naturaleza. Exactamente. Sí, la concepción más bien kantiana pone la esencia de la virtud en la represión de los apetitos sensitivos. Entonces, pareciera que cuanto más racional es la obra es más virtuosa, pero entonces es más represora de los apetitos. En cambio, la concepción aristotélica y tomista es un ordenamiento de los apetitos, el que constituye la noción de virtud perfecta. Los consejos evangélicos corresponden a las virtudes teologales, o sea, son como leyes que ayudan a ejercitar las virtudes, principalmente las virtudes teologales, y por lo tanto también las virtudes cardinales, que están siempre unidas a las virtudes teologales. Veamos entonces ahora en el artículo segundo si la fortaleza es una virtud especial. El nombre de virtud, como se dijo arriba, el nombre de fortaleza, como se dijo arriba, se puede tomar de dos maneras. De un modo, en cuanto que absolutamente implica una cierta firmeza de ánimo. Y según esto es una virtud general, o más bien una condición de cualquier virtud. Porque, como dice el filósofo en el segundo libro de la Ética, para la virtud se requiere operar firmemente e inmóvilmente. O sea, en cualquier virtud, para ejercitar cualquier virtud hay que ser fuerte de una manera general, porque no hay que dejarse llevar por la sensibilidad, simplemente la virtud es siempre ser según la razón, secundum rationem esse, o catato logo neinait, dice Dionisio. Para eso hace falta fortaleza porque la razón participa de la eternidad y por eso es estable. No es algo que se genera y se corrompe como corresponde a las cosas materiales. Es algo estable. Ahora, de otra manera se puede tomar la fortaleza en cuanto que implica la firmeza de ánimo para soportar y repeler aquellas cosas en las cuales es máximamente difícil tener firmeza, es decir, en algunos peligros graves. En algunos peligros graves. Por eso Aristóteles hablaba especialmente de los peligros de muerte. Santo Tomás, con la ayuda de la luz de la fe, ve que toda la vida es peligrosa, en cierta manera, y no solo hay que ejercitar la fortaleza en la guerra, sino también en la guerra particular de cada uno, dice.
cada uno tiene que sostener una especie de guerra particular. Él la entiende especialmente respecto de las otras personas, porque es difícil vivir en la sociedad. La fortaleza se refiere a los temores, al temor y a la audacia, dice el filósofo, como se explica en el artículo 3. Como se dijo, a la virtud de la fortaleza pertenece remover el impedimento por el cual la voluntad se retrae de seguir la razón. Que alguien se retraiga de algo difícil, pertenece a la razón de temor, que implica un receso del mal que tiene dificultad, como se dijo cuando se habló de las pasiones. Y por eso la fortaleza principalmente se refiere a los temores de cosas difíciles que pueden retraer la voluntad del seguimiento de la razón. Ahora, es necesario que este impulso de las cosas difíciles no solo se tolere firmemente reprimiendo el temor, sino que se favorezca moderadamente. Por ejemplo, cuando hay que exterminar ciertas cosas para tener seguridad después. Y esto corresponde a la razón de la audacia. Y por eso la fortaleza se refiere a los temores y audacias, como represora de los temores y moderativa de las audacias. O sea, hay un doble movimiento en el apetito irascible, uno que se refiere a los temores. El apetito irascible se aleja de aquello que produce temor, que es peligroso, es decir, de los males sensibles. Por ejemplo, lo que produce una lesión corporal. Pero a su vez el apetito irascible tiene que agredir, es el término que se usa en latín, agredi, tiene que agredir. Es decir, tiene que combatir, tiene que luchar para eliminar peligros actuales y conseguir bienes futuros de una manera estable, es decir, para tener seguridad. Especialmente la fortaleza se refiere a los peligros de muerte, como dice Aristóteles. No, ahora estamos ya en el cuarto. La fortaleza se refiere a los peligros de muerte. La virtud de la fortaleza, a la virtud de la fortaleza pertenece que la voluntad del hombre sea custodiada para que no se retraiga del bien de la razón por el temor del mal corporal. Es necesario que el bien de la razón sea mantenido firmemente contra cualquier mal, porque ningún bien corporal equivale al bien de la razón. Y por eso es necesario que la fortaleza del alma se diga la que firmemente retiene la voluntad del hombre en el bien de la razón contra los máximos males, porque el que está firme contra las cosas mayores necesariamente estará firme contra las menores, pero esto no es convertible. Y esto corresponde también a la razón de virtud, mirar a lo último. Lo máximamente terrible entre todos los males corporales es la muerte, que quita todos los bienes corporales.
Y cita a San Agustín y después concluye que la virtud de la fortaleza se refiere a los temores de los peligros de muerte. O sea, máximamente la virtud de la fortaleza se refiere al peligro de muerte, porque enfrentar la muerte es lo más difícil. O más bien, enfrentar los peligros de muerte. O sea, acciones que implican la posibilidad de la muerte. Porque con la muerte se pierden los bienes corporales. Entonces, hay una virtud que regula las operaciones en los peligros de muerte. Y esta es la virtud de la fortaleza. De alguna forma los mártires son los que ejercitan esta virtud en mayor grado, ¿no? Exactamente, ejercitan la virtud de la fortaleza, pero recordando siempre que hay una virtud de la fortaleza infusa. La virtud de la fortaleza adquirida no es suficiente para eso. Es necesaria la virtud de la fortaleza infusa, que supone la fe, porque por la naturaleza no se puede llegar al martirio simplemente por el hecho de que el martirio implica el testimonio de la fe. O sea, considerar un bien superior al testimonio de la fe que la pérdida de la propia vida. De la vida corporal, no de la vida espiritual, claro. Especialmente la fortaleza se refiere a los peligros de muerte que están en la guerra. Así habla Aristóteles, ¿no? En el tercer libro de la Ética. La fortaleza máximamente se refiere a la muerte que está en la guerra. La fortaleza confirma el ánimo del hombre contra los máximos peligros, que son los peligros de muerte. Esto está en el artículo 5. Pero porque la fortaleza es una virtud a cuya razón pertenece que siempre tienda al bien, sigue que el hombre no rechace los peligros de muerte para alcanzar algún bien. Los peligros de muerte pueden ser por la enfermedad o por una tempestad en el mar o por la incursión de los ladrones o algunas otras circunstancias como estas, que no parecen directamente ser inminentes o que sucedan porque se persiga algún bien. Pero los peligros de muerte que están en la guerra directamente acechan al hombre por algún bien, en cuanto defiende el bien común por la guerra justa. O sea, a veces hay actos de fortaleza que se ejercitan para rechazar a los ladrones o para enfrentar una tempestad o para enfrentar una enfermedad. Una persona puede ser muy fuerte para esto y hay peligro de muerte ahí. Pero no es un peligro de muerte inminente, no es un peligro de muerte cierto, como en cambio sucede en la guerra, sobre todo en las guerras antiguas, ¿no? Pues si son guerras con misiles y robots y todo eso, puede haber menos peligro de muerte. Pero en las guerras tradicionales hay un peligro de muerte cierto. Y por eso es necesario que haya una virtud especial que regule esto. Todos los otros peligros para la vida corporal son menores que los peligros de la guerra. Y por eso la virtud de la fortaleza se ejercita principalmente en la guerra. Esta es la concepción aristotélica, evidentemente. Desde el punto de vista cristiano, esto tendrá una elaboración más profunda. Cada rato hablamos de que se podía ejercitar
colocar una virtud, una apariencia, actos exteriores en forma de virtud, pero que realmente no son virtud. Por ejemplo, el caso de Mahatma Gandhi, se puede hablar de una fortaleza allí, pero en el momento mismo de morir, no, como hizo su protesta en silencio y respondió lo que le decían a aquellos que estaban atacando, y sabía que ya iba a morir. Y sí, puede haber una virtud de la fortaleza adquirida, porque si era una obra según la razón, se puede ejercitar una virtud de la fortaleza, por lo menos adquirida, ¿no? Ahora, si creía en el Evangelio, etcétera, entonces hay virtud de la fortaleza infusa, por lo menos de una manera general o implícita. Bueno, vamos dando algunas ideas, por lo menos. Un talibán que su fe le dice que si dedicar la vida con la Claro. si sería martirio, sería... Lo que pasa es que ahí se trata en general de actos irracionales, entonces no hay virtud. Cuando hay una apariencia de virtud, como dijo antes, porque, claro, tirar un avión para que se mueran miles de personas no es un acto racional, ¿no? Entonces, puede haber una apariencia de fortaleza en esos que iban adentro del avión y que se murieron con los otros, pero propiamente hablando no hay virtud de la fortaleza, porque la virtud de la fortaleza requiere que el acto sea racional.